Estaba el traidor, que era Judas, ¿verdad? Pero Jesús en una ocasión le dijo, no los escogí yo a ustedes, y uno de ustedes es el diablo, ¿verdad? Pues sin embargo, sabemos que Judas terminó muerto, suicidado, y luego él fue reemplazado por otro apóstol, ¿verdad? Que fue Matías, y el apóstol Pablo, que también fue comisionado como apóstol del Señor. Fuera de ahí, hoy en día hay muchos que andan diciendo que son apóstoles y se autonombran apóstoles, pero según las escrituras vemos que solamente estos son los llamados a ser apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, alguien que es enviado, ¿verdad? A un lugar, en el griego. Pero hoy día hay muchas denominaciones que andan predicando falsas doctrinas y hay todo un movimiento apostólico y es trágico, ¿verdad? Porque los apóstoles son los que vemos aquí en la Biblia. De hecho, en el libro de Apocalipsis, cuando Jesús revela a Juan las visiones del Apocalipsis, ¿verdad? Dice que la ciudad santa tenía 12 puertas, que son los 12 apóstoles del Cordero, y 12 cimientos, que son las 12 tribus de Israel. No se dice que haya más de 12, ¿verdad? Entonces, el único que está fuera de ese grupo de los 12 es el apóstol Pablo. Y Pablo dijo, soy apóstol por llamamiento. Directamente el Señor lo llamó y lo comisionó para que él fuera apóstol para los gentiles, ¿verdad? No hay recuento en el Nuevo Testamento que se siguieran nombrando apóstoles. Concluyó con el apóstol Pablo. Ahora voy a tocar no todo el capítulo porque la hora no me lo va a permitir, pero vemos que el Señor comisiona a estos 12. Versículo 5, capítulo 10, versículo 5. Vamos a leer esta porción y luego de esta porción vamos a terminar. Dice, a estos 12 envió Jesús dándoles instrucciones diciendo, no vayan por los caminos de los gentiles ni entren en las ciudades de los samaritanos. ¿Por qué? ¿Que acaso no amaba él a los gentiles y a los samaritanos? Claro que sí, pero la orden que él recibió fue, ve primero a las ovejas perdidas de Israel. Venía un tiempo luego para nosotros los gentiles. Pero en ese momento el Señor Jesús recibe orden de su Padre de ir primero a los judíos, a los israelitas. Así que Jesús les dijo, ahora comiencen por nosotros mismos. Vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo, aquí está, no tenían que inventarse nada. ¿Cuál era el mensaje? No los mandó a que tomaran iniciativa propia de qué predicar. Vayan nomás y prediquen. No, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. De gracia han recibido, den de gracia. O sea, lo que yo les di a ustedes no se los cobré. No es por dinero que yo les estoy entregando esta autoridad. Entonces no vayan a cobrar tampoco. Lo que yo les estoy dando como un don, denlo para adelante gratuitamente. Porque el reino de los cielos no se trata de negocio. Por eso Jesús les advirtió, si yo les di a ustedes gratuitamente este don de ir a sanar enfermos, resucitar muertos, etcétera, etcétera, cuando hagan el milagro no pasen a recoger la ofrenda, porque a Dios no se le compra. Jesús les dijo, les dio esa orden, así es con nosotros. Sí se necesita, obviamente, dinero en el reino de Dios, se necesita. Por eso en las iglesias se recogen diezmos y ofrendas, pero es para propagar el mismo evangelio. Pero nunca en la vida se tiene que parar alguien a predicar o a decir, voy a hacer aquí sanidad y milagros a cambio de dinero. Eso es falsa doctrina y lo están haciendo mucho en muchas iglesias y es muy frecuente en los días que estamos viviendo, ¿verdad? Campañas de sanidad, pero eso sí, el sobrecito de la ofrenda. Y eso sí, la ofrenda generosa, porque el que si no da ofrenda generosa
no va a recibir nada bueno, sino las migajas. Así se está haciendo, lamentablemente. Así que denlo gratuitamente. El que quiere dar una ofrenda, da al Señor una ofrenda voluntariamente, pero no es una imposición. No se provean ni de dinero, ni de oro, ni de plata, ni de cobre en sus cintos. Bueno, ahí vemos otro asunto. El Señor provee a sus obreros, ¿verdad? Tampoco lleven bolsas para el camino, ni vestidos, ni zapatos, ni dos vestidos, ni zapatos, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. El Señor le dijo a ellos, no es para que anden cobrando, pero por lo menos su comidita les van a dar, ¿verdad? No se preocupen, que cómo le vamos a hacer, Dios provee. Él les iba a proveer, por eso le dijo, tranquilos, no anden llevando lo demás, o no se metan, no se aflijan, afanen por eso. El que trabaja es digno de su alimento. Él le dijo, ¿qué es el alimento? Es lo básico. No les dijo, ustedes como mis obreros tienen derecho a esto, aquello, prosperidad y esto y etcétera, etcétera. No, su alimento no les va a faltar. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en esa aldea y quédense allí hasta que salgan. Les dijo, no anden saltando de casa en casa. Llegan a un lugar, averigüen quién es digno. Se quedan allí y predican el evangelio. Su almuercito se lo van a dar. Al entrar en la casa, salúdenla, ¿verdad? Y en aquellos tiempos se acostumbraba a decir shalom, que significa paz. Paz a vosotros, eso es lo que significaba la palabra. Si la casa es digna, venga la paz de ustedes sobre ella, pero si no es digna, vuelva esa paz a ustedes. O sea, al llegar a un lugar donde no lo reciban, esa bendición de esa paz no le queda a esa casa. Se regresa a ustedes, pero si la casa es digna, ¿qué significa digna? Que abrieron el corazón a la predicación que ellos iban a llevar, ¿verdad? Entonces la predicación iba a hacer efecto en esa gente, iban a recibir esa paz, esa bendición, al aceptar el evangelio de salvación. Y el evangelio era, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Fue algo muy serio este asunto. Y en caso, escuchen bien, de que no lo reciban ni escuchen sus palabras, aquí está la advertencia. Jesús les dijo, si ustedes van a un lugar y empiezan a predicar y no lo reciben, salgan de aquella casa o ciudad y sacúdanse hasta el polvo de esa ciudad o de esa casa. Un simbolismo. De cierto, les digo, en el día del juicio, el castigo será más suave, más tolerable para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Todo aquel que oye el mensaje de Cristo y no lo recibe, el día del juicio, hay un juicio, ese día el castigo que va a tener esa persona va a ser peor que el que va a recibir los habitantes de estas dos ciudades que hoy no existen y dejaron de existir por siempre, porque Dios mandó fuego del cielo y los eliminó, porque los pecados que cometían dice que el clamor de ahí llegó hasta Dios. Las cosas que se hacían allí, violaciones, homosexualismo, robos, asesinatos, eso era una cosa espantosa. Dice la Biblia que el clamor de ese lugar llegó hasta Dios. Ya era demasiado lo que hacían. ¿Y saben qué? Nunca nadie les predicó. Y Dios los castigó por lo que hacían. Y Dios no tuvo compasión, sacó al único que era justo, a Lot. Dice que por amor a él lo sacó, y a Abraham, que era sobrino de Abraham, le dio tiempo que saliera corriendo. Dios no es injusto. Abraham le dijo, tú vas a destruir esa ciudad, pero ¿y si ahí hay 50 gentes justas? ¿Las vas a destruir? ¿Recuerdan esa historia en Génesis? ¿Y qué le contestó Dios? Si hay 50, no la destruyo. Y Abraham le dice, bueno, Señor, a lo mejor ya Abraham sabe, capaz que no hay 50. Si hay 40, ¿todavía la vas a destruir? Por 40 no los destruyo.
le dice el Señor. Bueno, Señor, no te enojes conmigo, pero ¿y si hubieran solo 30? ¿Las perdonarías? Por 30 los perdono. Bueno, Señor, no te enciendas en ira contra mí. Pero mira, Señor, si solo hubieran 20, ¿perdonarías la ciudad? Dios le dijo, la perdono. La última vez esta sí ya no te digo más, Señor, pero ¿y si no hay 20 y si solo hay 10? Por 10 no la destruyo. ¿Y qué pasó? Que no habían esos 10. El único era Lot con la mujer y las 2 hijas. Y dice allí que las 2 hijas tenían prometido, o sea, estaban comprometidas a casarse. Y cuando llegaron los ángeles a salvar a esa familia, dice la Biblia que los yernos, los futuros yernos, no creyeron. Y dijeron que no le creyeron. Así que no escaparon. Así que los ángeles tuvieron casi que arrastrarlo, porque la señora no se quería ir y dejar su casa. Y las hijas estaban muy cómodas ahí también. Dice la Biblia que por misericordia los ángeles agarraron a Lot y le dijo, sal ya porque esto va a ser destruido. Y apenas alcanzaron a salir de allí, arrastrándolo los ángeles por misericordia. Y dice la Biblia que la mujer de Lot hizo así y miró con esa codicia su casa, porque el ángel les había dicho, no miren para atrás, huyan por su vida, no volteen a ver atrás. Y la señora volteó a ver para atrás y el castigo en el instante se convirtió en un ¿qué? En una columna de sal. Quedó petrificada y ahí mismo murió. Y tuvieron que salir huyendo Lot y las 2 hijas a la montaña. Y dice la Biblia que llovió fuego y azufre del cielo. No fue por mano humana que ellos perecieron, fue por mano divina, el castigo a los pecados. Y Jesús le dijo, el que a ustedes no los oiga, el día del juicio le va a ir peor que a esos pecadores de Sodoma y Gomorra. Eso es un llamado para nosotros. En Sodoma y en Gomorra nadie predicó, no sabían nada. Y Dios los eliminó porque las abominaciones que cometían eran demasiadas. ¿Qué le va a pasar a los que han oído el mensaje de Jesús y lo rechazan y lo desprecian? El castigo va a ser peor que aquellos homosexuales, violadores, asesinos. Esto es un llamado serio de atención que hace el Señor Jesús. ¿Qué le va a pasar a esta nación? Que es donde más seminarios teológicos hay, que es donde más iglesias cristianas hay, que es donde más evangelismo ha habido, que es donde más canales de televisión pasan programas evangelísticos, donde hay miles y miles de videos de predicaciones, CDs, ahora en YouTube ni se diga. ¿Qué creemos que le va a pasar a esta nación con los pecados que comete? Cuando en esta nación es donde más se ha predicado el Evangelio de Jesucristo. Aquel día será menos el castigo para Sodoma y Gomorra que para una nación o un hogar o una persona que oyó y no se arrepiente. Así dice la palabra del Señor. Esto es un asunto serio, serio. Yo no sé si ustedes ven noticias. Mi esposo y yo por ahí en la noche vemos los desastres naturales que están pasando todos los días en todo el mundo. No es que hoy aquí, en un mes, al mes allá. Hermanos, son todos los días. Inundaciones. Centroamérica está destrozado con esos 2 huracanes que pasaron hace 15 días. Honduras, Salvador y Guatemala, eso quedaron arrasados. Y parte de Nicaragua, arrasados. La gente no tiene casa por miles y miles. Están viviendo en la calle. Sus casas desaparecieron. En Venezuela, inundaciones. ¿En qué otro país? En Brasil. Bueno, parecían tsunami lo que está pasando. En Europa, en Italia, en Arabia, en Yemen. En todas partes, en las Filipinas, ciclones, tifones.
La mano de Dios está azotando al mundo por su pecado y cada vez es peor, es peor, es peor. Las noticias le llaman cambio climático, la Biblia le dice la ira de Dios. Porque la ira de Dios, dice la Biblia, se manifiesta sobre toda injusticia. Romanos 1 y 2. La ira de Dios está cayendo cada vez más sobre esta tierra y no va a cesar. Por eso es que nosotros ahora estamos resguardados en la sangre de Cristo. Pero aquel que oiga y no se arrepiente, el castigo que va a tener será peor que la de estas ciudades. Así es, lamentablemente. La venida de Cristo se aproxima. Las cosas no se van a poner mejor. Todo se va a poner peor. La Biblia da exactamente todo lo que va a pasar antes de que Cristo venga. Cuando avancemos unos capítulos más, Cristo profundiza y les explica todo. Eso va a pasar esto, 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 esto y esto y esto y esto y esto. Y verán la señal del Hijo del Hombre venir en las nubes de los cielos. Antes de eso va a ser tragedia tras tragedia, desgracia tras desgracia. Es tiempo de vivir para Cristo y entregarle la vida a Él. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Gracias por haber venido. Esperamos entonces, próximo domingo a las 6 vamos a estar aquí. Domingo a las 6, si Dios quiere. Y si Dios permite. Johnny, ¿puede hacer la oración final? Bendito Señor, santo y